también es muy bueno, es menos descriptivo y va de frente al grano. Y verdad, también es un estadista que yo también más lo leemos a él para las clases, ¿no? Y lo otro es como que un armazón. Y lo otro, como ya sabemos el armazón, más fácil va a ser comprender lo otro. Porque es difícil, bien difícil. A Dios gracias que cuando me mandaron a leer a Kaplan, ya tenía algún proceso en mis pensamientos para poder entender. Porque no es tan fácil entender a veces. Es abstracto y hay que tener una base. ¿Sí? Vallejo. ¿Qué nos dice Vallejo? Vallejo nos dice un proceso mental propio del hombre. ¿Sí? Él es más concreto, más estructurado, ya él se va de frente. Ya. Por eso es que a veces a ustedes les digo, tienen que ser concretos. Porque cuando uno aprende, tiene que, como el abecedario, tenemos que aprender A, B, C, D. Después, ¿cómo vamos a formar oraciones si no sabemos el abecedario? Entonces, que permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y síntesis. Miren, él lo resumió todo, ¿sí? Entonces, miren todo el proceso del pensamiento mental, ¿no? Que es exclusivamente del hombre, que nos permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y procesar al análisis y síntesis. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces yo por eso les digo, tienen que procesar, tienen que hacer su análisis y tienen que hacer su síntesis, ¿sí? Porque si nos vamos por las ramas, por allá, nunca vamos a llegar a un buen puerto. Muy bien. La segunda diapositiva. Acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver el diccionario del pensamiento, Preluz, Introducción a la psicopatología. ¿Qué nos dice? Asiento de las ideas. Inventar, concebir, encontrar un plan. La otra, intención o proyecto. ¿Sí? Eso es lo que nos dice el diccionario. La siguiente, según Preluz. Y acá tenemos pues el trastorno de pensamiento, ¿no? Vemos que la parte de arriba hay varias cosas que a veces cuando hay un trastorno pues no está todo estructurado, no está todo... La siguiente, por favor. Bueno, acá sí ya entramos. Vamos a ver acá el trastorno del curso del pensamiento y trastorno del contenido del pensamiento, ¿sí? Entonces, en los trastornos del curso del pensamiento tenemos el trastorno de la velocidad y de la forma, ¿sí? ¿Qué nos dice la velocidad? Inhibido, acelerado del pensamiento, bloqueo del pensamiento. O sea, tenemos un pensamiento en cuanto a su velocidad, inhibido, acelerado y el bloqueo de pensamiento. Esto lo vamos a ver cuando se entrevista al paciente, ¿no? Y ahí va a ser bien fácil aprenderlo también en vivo y en directo. Ahora lo tenemos que aprender de una manera más literal. Los trastornos de la forma, circunstancial, distraído, tangencial, perseverante, disgregación, alogia, incoherencia. ¿Sí? Entonces, miren, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la forma, ¿sí? Ahora pasamos en cuanto al contenido. Pensamiento delusional, pensamiento obsesivo, pensamiento fóbico, ideas sobrevaloradas. O sea, ya tenemos el curso, los trastornos del curso y los trastornos del contenido. La siguiente. Acá tenemos trastorno de la experiencia, de la vivencia del yo. Y los otros son los formales o intrínsecos, ¿sí? En los trastornos de la experiencia, de la vivencia del yo, tenemos difusión o divulgación del pensamiento, inserción o posición del pensamiento,
robo del pensamiento, lectura del pensamiento. Entonces acá tenemos cuatro trastornos, ¿no? De la vivencia del yo. En los formales o intrínsecos, ¿cuáles tenemos? Pensamiento esquizofrénico, pensamiento autista, enajenación del pensamiento, ambivalencia, pensamiento demencial y los neologismos, ¿sí? Los neologismos. Como verán ustedes, un poco pongo de Vallejo y un poco pongo de Rotondo, ¿no? Quizás todavía tengo esa escuela, ¿no? Y verdad que quizás es un poco de parte de mí, de que este psiquiatra pues llegó, ¿no? Bien, ¿no? Hay profesores que llegan y hay profesores que no. A mí me llegó bien. Bueno, la tercera, por favor. El doctor no permitía un minuto que entre antes, que teníamos que llegar antes que el doctor. Trastornos del curso del pensamiento, trastornos de la velocidad del pensamiento, ¿sí? Tenemos la taquipsiquia o el pensamiento acelerado. ¿Qué significa esto? El desarrollo del pensamiento más rápido de lo normal. O sea, nosotros tenemos un normal, uno más intenso y otro menos intenso, vamos a llamarlo así, ¿no? El más rápido, el otro le podemos poner más retardado para usar bien la. Se aprecia mayor tensión del pensamiento y más espontaneidad. El paciente tarda menos de lo normal en responder, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pensamiento acelerado? O también taquipsiquia, que algunos les decimos, ¿no? El desarrollo del pensamiento más rápido de lo normal, que se aprecia la tensión del pensamiento y más espontáneo, la espontaneidad. El paciente tarda menos de lo normal en responder. Son muy apurados. La bradisiquia, ¿no es cierto? O inhibición del pensamiento. Desarrollo del pensamiento es escaso y está retrasado en el paciente. Habla poco y da la impresión de que le cuesta pensar, ¿no? Porque están esos pacientes lentos. Ya también vamos a ver después en qué síndromes lo vamos a poner. Por favor, primero aprendamos los síntomas, ¿sí? Y después ya nos vamos a formar los síndromes. Muy bien, entonces ya tenemos los trastornos de la velocidad, acelerado y el pensamiento inhibido. La siguiente, por favor. Acá tenemos trastornos del curso del pensamiento, trastornos de la velocidad del pensamiento. Por ejemplo, fuga de ideas. ¿Qué significa fuga de ideas? La sucesión de asociaciones múltiples por la cual el pensamiento parece saltar de un tema a otro. El flujo de la palabra casi continuo. Existe distraibilidad que se cambia de tema ante cualquier estímulo externo. Esto también lo vamos a ver en los episodios maníacos, secundarios a algunos tóxicos, ¿sí? Por eso es importante que ustedes fijen bien estos trastornos para que ustedes después hagan su síndrome, ¿sí? Entonces, ¿a dónde van a ver esto? En los maníacos. Claro que los maníacos son lindos, pues, cuando están más o menos, porque también cuando llegan a su máximo se convierten bien a veces agresivos. Bloqueo del pensamiento. Interrupción súbita del curso del pensamiento. Miren, el bloqueo es interrupción súbita del curso del pensamiento. Antes de completar la idea, ya lo tengo. Se interrumpe, ¿sí? Sin que exista razón alguna aparente que lo explique. No hay una cosa externa que lo explique, ¿sí? Es de una manera súbita, pero sin que exista alguna razón aparente para que lo explique, ¿sí? Después de un breve silencio, el paciente señala que no se iba a decir de lo que estaba hablando, ¿sí? Después de un breve silencio, ¿no? Porque llega un silencio, el paciente señala que no sabe qué iba a decir o de qué se estaba hablando.
Ah, miren, o sea que trata de llenar, ¿no? Diciendo, pues no sé de lo que iba a decir o no sé de lo que están hablando. Muy bien, entonces ya tenemos fuga de ideas y bloqueo de pensamiento. En el bloqueo, ¿dónde lo vamos a encontrar? En la esquizofrenia. Muy bien, la siguiente. Acá tenemos el pensamiento circunstancial. Estamos en trastornos de forma del pensamiento. Circunstancial, distraído y tangencial. ¿Qué nos dice el circunstancial? La información dada es excesiva, redundante. Bueno, que a veces ya no da ganas de escucharlo porque es excesiva y ya uno lo saca de control también. Incorporaciones de detalles excesivos, innecesarios, irrelevantes y con evidencias de dificultades para llegar al final, ¿sí? Aunque si se deja hablar lo suficiente, sí llega a alcanzarlos a veces, ¿sí? Ese es el circunstancial. El pensamiento distraído. El paciente se para en medio de una frase, o idea y cambia de tema en respuesta de estímulos inmediatos. Acá hay estímulos inmediatos, ¿no? Y el paciente cambia de una frase o idea, cambia de tema, ¿sí? Pero acá ya hay estímulos inmediatos. La tangencial. ¿Qué nos dice la tangencial? La incapacidad para la asociación del pensamiento dirigidos a un objetivo, ¿sí? La incapacidad de la asociación de pensamientos dirigidos a un objetivo. O sea, que acá no llega a una asociación del pensamiento por su incapacidad. El paciente responde de una manera oblicua a lo que se le pregunta. Hay una falta de relación entre la pregunta y la respuesta dada, ¿sí? Acá usted pregunta y él responde otra, ¿sí? A veces me hacen así los alumnos. En respuestas de una pregunta, el paciente da una respuesta relacionada con un tema temático general. O a veces, pues, en respuesta de las preguntas, el paciente da una respuesta relacionada con una temática, pero general, no específica. Muy bien, siga la otra diapositiva. Acá. Entonces, acá ya no importa. Ya. Tiene que pasarlo completo. Ya. Acá comenzamos también con los trastornos del contenido del pensamiento. Ideas fijas. Se trata de ideas son falsas, pero pueden ser corregibles y reversibles, de manera que pueden ser cambiadas mediante un razonamiento adecuado. O sea, las fijas que son falsas, pero pueden ser corregibles, ¿sí? Son falsas, pero se puede corregir y reversibles, ¿sí? De manera que se puede cambiar mediante un razonamiento adecuado. Las ideas sobrevaloradas son ideas que se ocupan de un lugar central en la persona con marcado tono afectivo y significativo propio, en torno a cuáles gira la conducta del paciente. El paciente no la reconoce como absurdas. Así pues, cuando estamos frente a este tipo de pacientes, ellos no lo reconocen como absurdas, ¿sí? Las ideas obsesivas. Acá sí también tenemos, ahora últimamente, como hay más jóvenes con estas ideas, ya no jóvenes, 17, 18, ahora tenemos niños, 7, 8 años. Eso es lo que nos está llamando la atención ahora cuando hacemos las consultas, ¿no? Que está bajando la edad. Son ideas de pensamiento, imágenes o impulsos repetitivos, no deseados, las irracionales, que el paciente reconoce como absurdos. Acá miren una gran diferencia, el paciente sí lo reconoce. Escapan del control del yo, nosotros lo que le llamamos el TOC.
¿sí? Contenidos más frecuentes, la contaminación, dudas y necesidad de simetría. Entonces, los contenidos más frecuentes es la contaminación, dudas y la necesidad de simetría. Esos son los más frecuentes. La siguiente. Acá tenemos las ideas fóbicas. Muchos de ustedes también habrán pasado por esto, sus hermanitos, ¿no? Existe un temor angustioso y un miedo excesivo, anormal y persistente, provocado por un objeto o situación en teoría no peligrosa. No hay ningún peligro, pero ellos tienen un miedo excesivo, ¿sí? Anormal, persistente, provocado por un objeto o situación, pero no peligrosos. Existe una reacción desproporcionada con la causa que lo provoca. Es demasiado exagerado. Y verdaderamente son los que sufren mucho. Son ideas incontrolables por la voluntad. Miren, acá ya interviene la voluntad. Las ideas son incontrolables, ya la voluntad no lo puede controlar, que provoca la huida o la evitación del objeto en situaciones temidas, ¿sí? Ustedes van a ver eso después, poco a poco, en las fobias. Las ideas delirantes se relacionan con la alteración del juicio, es decir, con la creación del saber erróneo e inmodificable, pese a los argumentos lógicos en contra. Por mucho más que uno quiera decirle, no lo va a aceptar, no lo modifica. Sin antecedentes, ¿no? La delusión deriva de una experiencia mórbida, una idea delusiva, o sea, una idea falsa. La siguiente. Acá vamos a ir al pensamiento esquizofrénico, pero vamos a llegar tan solo hasta acá, porque después, el próximo sábado, ya vamos a comenzar con los delirios. A ver, la siguiente, por favor. En un pensamiento esquizofrénico, ¿qué vamos a encontrar? La disgregación, la ambivalencia, adjudicación de significación adventicia, pensamiento precategorial, enajenación de pensamiento. ¿Sí? Miren, 5 síntomas que vamos a encontrar. ¿Sí? Desgregación, ambivalencia, adjudicación de significaciones adventicias, un pensamiento precategorial y la enajenación del pensamiento. La siguiente, la ambivalencia. Coexistencia del juicio contrario sobre un mismo sujeto. Es la coexistencia de dos juicios, pero contrarios, sobre un mismo sujeto. ¿Sí? Ir despacio, ir deprisa. ¿Se entiende usted bien? Ahora, cree sí y que no. ¿Eh? Son dos juicios contrarios, ¿no? Pero de un mismo sujeto. Muy bien, esa es la ambivalencia. El segundo, adjudicación de significación de las adventicias. El sentido de la palabra se duplica. ¿Qué hay acá? El sentido de las palabras se van a duplicar. Las palabras adquieren en la mente del esquizofrénico una detonación distinta, ¿sí? Adquieren en la mente del esquizofrénico una detonación distinta, violenta. Muy bien, la siguiente. El pensamiento precategorial. Miren, nosotros les estamos dando la parte medular, no estamos explayándolo, porque queremos que aprendan la significación de cada trastorno para que ustedes lo puedan
después ustedes lo puedan articular y formar ya los síndromes. Paciente se ve con la prestación de una deuda que contrajo en el hecho real de derramarse agua. O sea, el paciente ve la presentación de una deuda que contrajo en el hecho real de derramarse agua. Miren, el simbolismo primitivo. Los objetos o contenidos adquieren un papel de representación nuevo para él, ¿no? La mayor acentuación en el aspecto subjetivo, poder mágico del pensamiento, concretismo de lo mental y la participación en el alma ajena. Entonces, esto es un pensamiento precategorial, ¿sí? El simbolismo primitivo, el poder mágico del pensamiento, el concretismo de lo mental y la participación del alma ajena. Creo que acá estamos. Ya, la siguiente. A ver, ahí se veía. Cree del modo egocéntrico de sus ideas y expresiones que tienen un infijo extraordinario en el curso de los acontecimientos. Paciente cree que solo con pensar puede prender y apagar las luces. Ahí está el pensamiento mágico. Se aproxima y se aleja a las nubes. Se mantiene mutista. ¿Sí? Mire el pensamiento precategorial. Paciente que cree que solo con pensar puede aprender y apagar las luces. Y se aproxima y se alejan las nubes. A veces los pacientes nos van a decir, ¿no? Por eso es importante nosotros entrevistar a los pacientes, porque este curso es eminentemente práctico. Y ahí cuando vemos al paciente en vivo y en directo, también ustedes ya no se van a equivocar, ¿sí? Mientras lo hacemos de una forma virtual, pero repetimos 2, 3, 4, 5 veces en la práctica, lo estamos repitiendo constantemente para que ustedes fijen las definiciones, qué significa, ¿sí? Muy bien, la siguiente. Ahí está. Acá tenemos el concretismo de la mental. Atribuir materialidad a la inmaterialidad. El dar un sentido literal a la metáfora. Entonces acá se da un sentido literal a las metáforas. ¿Sí? Acá. No comer pan francés porque ofendes a los franceses. Imagínense cómo los vamos a ofender porque todos comemos pan francés. Entonces, eso es un concretismo, ¿no?, del estado mental. Lo de participación en el alma ajena, ¿estará? Bájelo. Creo que ya, ya, ahí está. Atribuir a otras personas a lo mundo exterior o fenómenos de la propia alma, o considerar como propio lo que en realidad es ajeno. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los ejemplos con el poder mágico, el concretismo y la participación del alma ajena. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el pensamiento precategorial. Muy bien, la siguiente alumna, acá está. Mire usted lo que hemos pensado juntos, lo que acabamos de pensar. Mire usted lo que hemos pensado juntos, lo que acabamos de pensar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí están al costado los ejemplos de los que estamos hablando. Muy bien, alumna, la siguiente. Enajenación del pensamiento. Difusión o divulgación del pensamiento. Por favor, fijen bien sus ideas, ¿sí? El paciente experimenta que sus pensamientos se difunden fuera de su mente, de manera que pueden ser captados por otros, ¿sí?
Ya por eso estamos en una enajenación de pensamiento, en la parte de divulgación de pensamiento. Cuando el paciente dice, ¿no?, que sus pensamientos, ¿no?, lo están divulgando hacia afuera, ¿sí? Entonces, ahí nosotros comenzamos ya a ver la sintomatología para poder saber en qué tipo de trastorno está. Inserción o posición del pensamiento. El pensamiento carece de sentido normal, de posición de sus pensamientos, que no son suyos y que experimentan como extraños, ¿sí? Han sido insertados en su interior mediante un mecanismo. Así el paciente piensa, ¿no?, que se han posesionado de su pensamiento, que no son suyos y que ellos lo experimentan como extraños. Y esto se ve, pues, en los pacientes ya esquizofrénicos, ¿no? Por eso es importante evaluar al pensamiento, hacer la entrevista. Entonces ahí ya ustedes ven cómo el paciente, ¿no?, experimenta que sus pensamientos, ¿no?, han sido insertados en su interior mediante unos mecanismos. El robo del pensamiento. Cree que alguna fuerza externa le ha sacado el pensamiento de su cabeza, de manera que no tiene pensamiento, ¿sí? A veces hay pacientes, como son tan crónicos, a veces verán películas, no sé, ¿no? A veces dan la sensación que han sido científicos, algo así, ¿no? Me han robado me han robado mi pensamiento, ese era mío. Es muy bonito, ¿verdad?, cuando se entrevista y uno puede ahí ver, ¿no?, comparar con la teoría y la práctica. Entonces los dos se complementan y nosotros ya podemos sacar un buen diagnóstico. La siguiente. Ya. Entonces, esto el delirio, pase la otra, a ver. Ya. Entonces, lo vamos a ver en la próxima clase para que ustedes primero fijen lo primero, porque acá ya nos vamos a los síndromes, ¿sí? Para que ustedes ya vayan consolidando sus terminologías, para que ustedes ya la próxima, ya vamos nosotros empezando con el delirio, para ver todos los síntomas, los signos y síntomas ya para formar el síndrome, ¿sí? Acá ya vamos a tener los síntomas, ¿no? La creación falsa equivocada, fija, persiste, incorregible, irreductible a la argumentación lógica, aparece un estímulo externo apropiado, no hay influenciable por la experiencia de la convicción, se establece por vía patológica, no se explica los valores sociales, culturales, religiosos o de la pertenencia de algún grupo. Es incomprensible psicológicamente y no deriva de otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana. Entonces, acá ya vamos a ir viendo cada uno, ¿no? El delirio versus delirium, ¿sí? Entonces, para que no nos compliquemos mucho, vamos a fijar primero lo que hemos hecho, la sintomatología, ¿sí? Para después ya entrar a esta otra parte. Entonces, por favor, traten de estudiar, fijar bien la terminología cuando estamos hablando de los diferentes trastornos del pensamiento, ¿sí? Porque es importante que ustedes fijen, porque ya todo se está articulando. La conciencia, la percepción, el pensamiento, todo está articulado, está bien engranado todo. Si no funciona el uno, tampoco funciona el otro, ¿sí? Acá no hay que funcionan separados, no. Acá todo es un sistema equilibrado, es un sistema
En realidad es algo maravilloso cuando uno se pone a pensar, ¿no? De lo que uno tiene y no lo valora, ¿no? Debemos sentirnos felices y contentos que podemos pensar, tenemos conciencia, percibimos bien las cosas, no tenemos trastornos, ¿no? Entonces, a veces uno no valora eso porque lo hace todos los días, es cotidiano. Pero cuando uno lo pierde, recién lo valora. Por ejemplo, en esta pandemia que hemos entrado todos, niños, ancianos, jóvenes, adultos, todos hemos entrado en ansiedad, ¿sí? La mayoría yo diría todos, porque hemos, en cada consulta, hasta los niños, ¿no? Lloran, quieren salir, es que en realidad han invertido en nuestra vida, ¿no? Porque también ahora esto va a salir, vamos a sacar un análisis de que verdad que hay padres que han estado ausentes en casa, ¿sí? Y entonces ahora al, al cambiar la situación, padres que están bien ansiosos porque ya permanecen en casa 8, 10 horas, lo que antes tan solo comían y dormían. Y no se fijaban que el hijo tiene esto, que nada. Cada uno hacía su vida a como tenía sus horarios, ¿sí? E incluso las mamás que trabajan, ¿cómo han entrado en ansiedad? Doctora, ¿verdad que yo ya prefiero ir a trabajar? Claro. Y cuando trabajaba, qué cansado, tengo que trabajar, no paro en mi casa. O sea, mire todas las cosas que nos ha permitido evaluar y diagnosticar, que no estamos contentos con nada. Sí, porque estás afuera, pues estás afuera. Sí, porque estás adentro, estás adentro. No hay esa armonía, ese equilibrio, ¿sí? Entonces, eso tenemos que reflexionar y equilibrar nuestras vidas, ¿sí? Y la mayoría hemos entrado en ansiedad y en depresión. Unas depresión leves, otras moderadas, otras ya bien alteradas. Entonces, eso es importante, es igual que ustedes también. Miren, ahora ustedes están mayor tiempo en su casa. Lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama? Ponernos un horario. Porque si no nos ponemos un horario, eso es lo que yo he adoptado con las familias, ¿no? Ponerle un horario a la señora, decirle de tal hora a tal hora usted hace el desayuno, de tal hora a tal hora, de tal hora, de tal hora, de tal hora es para usted exclusivamente. Si usted quiere, camina, canta, se baña. Porque si no ponemos un horario, como que la señora dice, todo el día estoy acá y no hago nada. Ella parece que no hace nada. Porque al chico ahora también lo sientan en el internet, por las clases virtuales. Si fastidia, ahí recién sabe que está el niño. Si no fastidia, no sabe que está el niño. No es así. Siempre hay que supervisar. Qué importante es el control. ¿Verdad que los japoneses en eso tenían mucha razón? El control es antes, durante y después, para mejorar nuestra calidad. Yo creo que eso también tenemos que ponerlo en nuestra vida diaria, el control. Porque si no nos controlamos, no vamos a hacer las cosas bien. Y a veces necesitamos también salir a la calle. Yo les digo, salgan a las 6 de la tarde o 6 de la mañana, donde no hay mucha gente, que vayan al parque, den la vuelta a su casa. Porque es verdad bien difícil. Ahora nosotros, bueno, los que están afuera también tienen problemas de riesgo. Nosotros los que estamos en casa también tenemos. O sea, acá nadie es feliz, ni el que está afuera ni el que está dentro, porque tenemos riesgos en ambos lados. Entonces eso hay que comprender, ¿sí? Que todos tenemos riesgos, todos tenemos que hacernos un horario, ¿no? Y un control. Porque si no nos controlamos, no ponemos un control, no funciona. Imagínense, pues, si las 24 horas fuera del día, o si las 24 horas fuera de noche, ¿no? ¿Cómo estaría? Entonces, algo así nos ha pasado a todos. Pero está bien para reflexionar y para mejorar. Ese es el mensaje, que de todo esto
tenemos que mejorar nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Tenemos que sacar conclusiones, pero para mejorar, ¿sí? Entonces ustedes también tienen más tiempo para estudiar, porque antes decían, doctora, demoro 2, 3 horas para llegar acá. Me llegaban casi 8:30, ya no entraba. Entonces, ahora no, tienen que estar 8 en punto, porque están en su casa, ¿sí? Entonces, ya no hay tanta dificultad, porque es cierto, el tráfico era tremendo. Entonces, bueno, se les daba a veces 10, 15 minutos, pues. Entonces, pero lo importante que es, doctora, hay mucho tráfico. No, no es eso. Entonces, ¿qué debo hacer? Me levanto más temprano y soluciono mi problema. Porque tampoco es de echar la culpa, pues, ¿no? Sí, hay tráfico, ya. Como hay tráfico, llego. No, no. Entonces, si hay tráfico, le decía, ¿qué tienes que hacer? Levantarte más temprano. Ya no te levantes a las 7, levántate a las 6 para que salga a 6:30 y no hay mucho tráfico. Hay que buscarle solución a todo. Porque si nos ponemos que no se puede y que esto, nunca vamos a progresar, ¿sí? Entonces, todos hay que ahora sacar nuestras conclusiones, pero para mejorar, encontrar nuevas actividades, ¿no? Que no teníamos antes quizás, pero ahora que tenemos más tiempo, utilizar en actividades productivas, en actividades que nos saquen pues de esta depresión, que nos saquen de esta ansiedad, ¿no? Porque no es bueno tampoco estar 2, 3 horas sin hacer nada. Entonces, eso es lo importante. Por ejemplo, pueden combinar de tal hora a tal hora leo, de tal hora a tal hora estudio, y de tal hora a tal hora hago las labores de casa. ¿Sí? Ayuden en la cocina a su mamá, ayuden a comprar. El año pasado tenía un alumno muy bueno. Doctora, yo 6 en punto voy a comprar el pan. 6:30 estoy en mi casa, el desayuno lo hago a las 7, ya mis papás no hacen desayuno. Miren, yo de verdad lo aplaudí, porque antes ellos me hacían a mí el desayuno. Miren, qué hermoso, qué bueno, porque ya no tenía que levantarse a 6 de la mañana para salir corriendo. ¿Y quién estaba la mamá ahí? Con el desayuno, dando. Ahora, ¿cómo se ha invertido? Pero se ha invertido para positivo, ¿ves? Porque qué bien que el hijo esté dando ese bienestar a los padres. ¿Sí? Entonces, miren, son ejemplos reales, que verdad que me alegro, porque es cierto, yo a veces llamo, yo al delegado lo llamo a 7 de la mañana, lo llamaba. Ya estaba, doctora, recién acabo de llegar a traer el pan. Entonces comprobé que era cierto. Pero no por comprobar, sino porque tenía que llamarlo a las 7 porque hay problemas a veces de pasar los estos, de no que había esto, que había un problema. Pero muy bueno el delegado pasado, excelente delegado. El que es buen hijo va a ser buen profesional, va a ser buen padre, ¿sí? Porque es así, porque ya tiene ya bien estructurado su forma de hacer las cosas. Y verdad que, decía doctora, yo nunca he hecho desayuno, porque se aprende, pues. ¿Pero qué tuvo? Señores, las palabras no valen nada, acá las acciones. Él veía a su mamá que se levantaba a 5:30 de la mañana a hacer el desayuno. Es la acción, señores. Así se aprende, no con palabras. Las palabras hablan muy bien, los adornan muy bien, pero la acción es importante. Ya ve que él sí se le quedó grabado. No, doctora, ahora yo hago el desayuno. Muy bien. Y muy bueno también como estudiante. Entonces, por favor, ustedes también traten de ayudar en casa ahora que están. ¿Sí? Ya cuando no están, pues ya no lo pueden hacer porque tienen que salir corriendo. Pero ahora que están, y miren cómo cambia de una función, digamos, manual a una función intelectual. Y el cambio es bueno. Porque si seguimos sentadas en la computadora, imagínense, pues. Entonces, hay que tratar también de cambiar, ¿no? Entonces, a veces los alumnos nos enseñan a nosotros. Y también nosotros enseñamos a ustedes. Es recíproca la cosa. Pero hay que aprender las cosas positivas, no negativas. Ya ven, yo ahora me levanto a hacer desayuno también. Entonces, así tenemos que ir aprendiendo. Y la vida es mejor. Porque todos
estamos queriendo mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Entonces, por favor, ayuden en casa a sus padres ahora que pueden, ¿sí? A sus hermanos, porque a veces el hermano, ¿qué pasaba? No sabía, pues, porque ahora eso en teoría de conjuntos, ahora enseñan ya en tercero o cuarto año de primaria, antes no, antes nos enseñaban pues en primer año y media, y el papá, la mamá a veces no sabía, entonces ahí está el hermano mayor, pues, para que ayude al hermano menor, ¿sí? Miren, en la casa hay un montón de cosas que hacer. Y cómo no cuidar nuestra casa, ¿no? Porque es nuestra isla del paraíso, porque ahí lloramos, reímos, cantamos, celebramos, todo. Entonces hay que cuidar, señores. ¿Sí? Entonces, por favor, traten de leer, porque entendemos que con la práctica, porque es un curso evidentemente práctico, no, pero estamos en una situación difícil, y a una situación difícil tenemos que ponerle también buenas respuestas, ¿no? Como por ejemplo, repetir, repetir, repetir hasta que ustedes se fijen. Por favor, busquen vídeos de 5, 8 minutos, no de media hora, 40 minutos. No, por favor. Y que sea conciso. Hay algunos alumnos que muy bien han conseguido. De frente, diferenciación de ilusión, la alucinación, pseudoalucinación, alucinos, todo para que ustedes vayan fijando. Entonces, tienen el paso, tienen los vídeos, tienen las preguntas que se le hacen, y a ustedes van más fijando los conocimientos, ¿sí? Porque queremos que ustedes sean buenos profesionales y vayan a dar de lo mejor de ustedes. Pero tienen que leer. Por favor, lean, aunque sea media hora diaria, ya no una hora ya, pero por favor, media hora diaria lean. Porque vemos que no, hay jóvenes que no saben nada. Y yo no sé, andan apurados, porque ya no toman micro. Doctora, estoy apurada, que salió de... No, por favor, ustedes bajen un poco su ansiedad y por favor, con paciencia, siéntense y entiendan la clase. Porque, ¿verdad? Ahorita todavía estamos muy, muy tibios. ¿Sí? Por favor, tienen que un poquito más calentar el agua, porque está más para frío que para tibio. Muy bien, entonces alumnos, la próxima ya comenzamos con esquizofrenia, ya comenzamos directamente porque ya hoy día se les ha dado toda la parte, digamos, estructural para formar ya los síndromes, ¿sí? Entonces ya comenzamos con los síndromes la próxima para que ustedes ya vayan fijando mejor también sus terminologías y ya lo puedan aplicar. Por ejemplo, el año pasado presentaban vídeos de entrevista que he visto. Yo creo que desde la próxima semana ya pueden pasar esos vídeos de entrevista para fijar mejor, ¿sí? Porque ahora tan solo estamos estudiando las terminologías, qué significa, cómo es, pero ya para la próxima ya vamos, porque ya se complementa. Ya tenemos conciencia, ya tenemos percepción y ya tenemos pensamiento, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora, por favor, primero remarcar la asistencia 8 en punto, ¿sí? Ahora no hay pretextos para no estar a las 8 en punto. Como ustedes verán, a veces terminamos 10 para las 9, 5 para las 9, a veces 9 y 10. Eso ya no es problema. ¿Por qué? Porque de acá pasa a su foro y seminarios, ¿sí? Entonces, de acá mismo pasan ya cada uno al aula con su profesor. Lo otro es que tenemos 3 alumnos. Por ejemplo, el alumno que veo en mi lista nunca ha concurrido a prácticas. No sé, la verdad no sé cómo va a ser esa situación. Los otros 2, o uno a la doctora Kanashiro, uno al doctor Flores, no sé cómo, no sé si han estado asistiendo con ellos. Les voy a pedir que por favor, ya les mandé la lista hace una hora para que ellos vean, ¿no?
para que ellos vean si han asistido o no, porque ya la mayoría tiene notas de práctica, ¿sí? Entonces, por favor, esos alumnos que se presenten, yo no sé si ya se presentaron. Por ejemplo, a mí no se ha presentado nadie, a mi grupo. Y hay uno que es Cisneros, estoy viendo, y no lo tengo con nota, no lo tengo con asistencia. Entonces, por favor, los tres, porque son 106, ya no son 103 ahora, anoche me ha llegado la lista, por favor, acérquense a sus profesores, porque si no tienen nota, a esos alumnos, por favor, que quede bien en claro, no hay examen. El examen es la evaluación constante y los trabajos. Por favor,